En esta webinar vamos a dedicar aproximadamente una hora a hablar de los temas más interesantes de la parrilla costal, pero hay que hacer una breve introducción brevísima sobre anatomía y biomecánica para que todos estemos en consonancia sobre los temas que vamos a hablar posteriormente. Al final dedicaremos unos minutos a preguntas que pongáis en el chat, que me harán posteriormente al final de la charla, y que podré resolver. Habrá un máximo de tiempo, pero habrá tiempo para contestar esas preguntas. Muy bien, pues vamos a comenzar con anatomía de las costillas. En primer lugar, comentar que la parrilla costal, la caja torácica, es una caja cerrada. Está cerrada porque contiene elementos importantísimos como son el corazón y los pulmones, pero que es flexible, tiene cierta movilidad. Y esa movilidad es gracias a las costillas, pero principalmente a los cartílagos costales, que son los que permiten la flexibilidad de la caja torácica. Las costillas se unen por delante al esternón y por detrás a la columna vertebral dorsal. Tenemos 12 costillas a la derecha y 12 a la izquierda, que las vamos a dividir según costillas verdaderas, costillas falsas y costillas flotantes. Las costillas verdaderas se denominan así porque se unen directamente al esternón, es decir, cada una de las costillas presenta un cartílago costal que se une directamente al esternón y de él van a depender respecto a la movilidad. Las costillas que se denominan falsas presentan un cartílago común que se unen al séptimo cartílago costal. Y por último, las costillas flotantes, que son la 11 y la 12 y que no se unen al esternón. Las costillas, para nuestro estudio, es importantísimo que conozcamos en qué parte de la columna vertebral dorsal se unen. Presentan carillas articulares que se unen con el cuerpo vertebral por su cara lateral, concretamente por su cara posterolateral. Presentan carillas articulares superiores e inferiores, de hecho presentan semicarillas. Presentan otra carilla articular completa a nivel de la apófisis transversa, de tal manera que la cabeza de la costilla se une directamente al cuerpo vertebral formando la articulación costo-corpórea y lateralmente tenemos el tubérculo posterior de la costilla, el cual se va a unir con la parte anterior de la apófisis transversa, tal y como vamos a ver más adelante. Aquí podemos ver el recorrido de la costilla. Por detrás, cuerpo vertebral a nivel de las dorsales, es un cuerpo vertebral redondeado. Podemos ver la cabeza de la costilla, que no es redonda, que presenta dos semicarillas articulares, lo que hace que tenga una forma como de ángulo diedro. A nivel superior, una carilla, y a nivel inferior otra carilla. Este ángulo es el que toma contacto con el disco intervertebral, por lo tanto la cabeza de la costilla no es puramente redondeada, sino que presenta más bien un ángulo inclinado. Pues bien, esa formaría la carilla, la articulación costo-corpórea. Lateralmente podemos ver más lateral con respecto a esa articulación, la articulación costo-transversa. Y si seguimos el recorrido de la costilla, podemos ver cómo posteriormente tiene un ángulo posterior. Ese ángulo posterior ya forma parte del cuerpo de la costilla. El recorrido continúa hacia la parte más anterior, donde también presenta la costilla un ángulo anterior, y la costilla finaliza anteriormente con la unión del cartílago costal. Muy breve, quiero entretenerme, simplemente detallar que la parte más posterior es donde se encuentra la cabeza de la costilla. A continuación encontramos el cuello de la costilla y el tubérculo de la costilla, es decir, el cuello de la costilla estaría comprendido entre la cabeza y el tubérculo. Esto es importante para la localización posterior de diagnóstico y de técnicas que vamos a realizar según las disfunciones encontradas. El esternón, esa parte anterior donde se unen las costillas, va a ser el lugar óseo que se insertan los cartílagos, es donde se van a articular. Es importante conocer bien la anatomía del esternón porque gracias a su forma, esas incisuras laterales del esternón, vamos a encontrar el lugar de entrada de los cartílagos costales. Del esternón va a depender la biomecánica, ya que si el esternón sube durante la inspiración, encontraremos que las costillas globalmente avanzan en dirección anterior.
Y si el esternón baja y va en dirección posterior, globalmente la parrilla costal también bajará en dirección posterior. Por lo tanto, es muy importante conocer dónde está cada una de las estructuras. Primero, a nivel de palpación y segundo, a nivel de diagnóstico, por si presenta algún tipo de disfunción. A nivel posterior, localizamos ambas articulaciones. Por un lado, articulación costocorpórea, más profunda, más interna, no es accesible a nivel palpatorio. Lo que tendremos que hacer para llegar a la articulación costocorpórea es localizar el ángulo posterior. Si localizamos el ángulo posterior y realizamos un movimiento oblicuo en deslizamiento, llegaremos a movilizar la cabeza de la costilla contra el cuerpo vertebral, ya que a través del ángulo posterior de la costilla haríamos que la cabeza de la costilla deslice lateralmente por el cuerpo vertebral. Más lateral encontramos la articulación costo-transversa en la unión de la apófisis transversa con el tubérculo posterior. Continuamos entonces con la parte anterior. La parte anterior igualmente presenta dos articulaciones muy importantes, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. La unión del cartílago con el esternón será la articulación esternocondral. Y lateralmente encontraremos la segunda articulación, es decir, la unión del cartílago con la costilla, y será la articulación condrocostal. Vamos a ubicarlas bien en el espacio para que luego, cuando nos refiramos a ellas, no nos perdamos. A continuación, hablaremos de las dos últimas costillas, que, como podemos ver en la imagen, tienen una importancia relevante, ya que estas costillas no se unen de ninguna manera al esternón, ni directamente ni indirectamente, lo que hace que ambas costillas estén flotando. Esto nos da una importancia a nivel de la movilidad, pero también a nivel de la respiración. Por último, hablamos de los nervios intercostales. Los nervios intercostales van por la parte inferior de cada una de las costillas, acompañando el paquete vasculonervioso. Y ese paquete vasculonervioso, vamos a verlo que presenta vena, arteria y nervio, que recorre todo el borde inferior de la costilla alrededor del borde subcostal. La biomecánica costal. Vamos a hablar de dos tipos de biomecánica costal. Una, la biomecánica que incluye la respiración, es decir, la inspiración y la expiración. Cada vez que respiramos, nuestro tórax se mueve. Inspiro y van a subir las costillas, expiro y van a bajar por la parte anterior. Igualmente, las costillas también se mueven cada vez que nos movemos, la biomecánica del tórax. Si realizo una flexión de tronco, una extensión, lateroflexión de tronco o rotación, las costillas igualmente se van a mover. Empezamos a hablar de la biomecánica costal mediante la respiración, con tiempos respiratorios. Encontramos un tipo de movilidad costal, que es la movilidad de las costillas superiores, de la primera a la quinta costilla. Van a tener un tipo de movimiento respiratorio principal, que va a ser el movimiento en brazo de bomba. Este movimiento costal va en dirección antero-posterior y es un movimiento que predomina en costillas superiores, aunque también aparece en costillas inferiores. El segundo de los movimientos será el movimiento en asa de cubo que presentan las costillas inferiores. Este movimiento lo realizan principalmente las costillas de la sexta a la décima. Y es un movimiento que principalmente aparece en estas costillas, aunque no es exclusivo. Es decir, toda la parrilla costal presenta movimientos en brazo de bomba y en asa de cubo. Cuanto más arriba, más movimiento en brazo de bomba. Cuanto más abajo, más movimiento en asa de cubo. Durante la inspiración, las costillas superiores avanzan en dirección anterior. La parte anterior sube y la parte posterior baja, pero globalmente hacen el movimiento anterior. Sin embargo, el movimiento en brazo de bomba es otro tipo de movimiento. Las costillas se abren lateralmente, de tal manera que el borde interno de la costilla, en cada inspiración, mira hacia abajo y el borde externo de la costilla sube hacia arriba.
En inspiración este movimiento se llama eversión costal y en expiración este movimiento se llama inversión costal. Nos faltan dos costillas más. Las dos últimas costillas es el movimiento en pinza de cangrejo que presentan la costilla 11 y 12. Este movimiento se produce ya que no tenemos el cierre en asa de cubo que presentan las demás costillas, se produce durante la respiración. En inspiración se abre la pinza de cangrejo y en expiración se cierra la pinza de cangrejo. Biomecánica durante los movimientos del tronco, y es que la parrilla costal, además de la respiración, la movemos cada vez que nos movemos nosotros. ¿Qué ocurre durante la extensión de tronco? En la extensión de tronco se produce un movimiento similar a la inspiración, es decir, en extensión de tronco el global del conjunto de la parrilla costal va en dirección anterior. La parte anterior sube y la parte posterior baja, de tal manera que se asocia la extensión de tronco a la inspiración. Justo lo contrario aparecerá en la expiración. La expiración se asocia a una flexión de tronco, de tal manera que las costillas globalmente hacen un deslizamiento posterior, que bajarán por su cara anterior y subirán por su cara posterior, siempre manteniendo ese desplazamiento en dirección posterior. ¿Qué ocurre con el resto de los movimientos de tronco? Si realizamos una lateroflexión de tronco, las costillas acompañan. En lateroflexión derecha, la parrilla costal derecha se cierra y cada una de las costillas va disminuyendo el espacio intercostal. Del lado izquierdo, las costillas se abren y cada uno de los espacios intercostales se irá abriendo. También podemos realizar una rotación de tronco. Si realizamos una rotación derecha, la parrilla costal derecha irá en dirección posterior y la parrilla costal izquierda en dirección anterior. ¿Qué ocurre? Es muy difícil hacer movimientos. Lo habitual es que se combinen y que asociado a un movimiento de lateroflexión derecha exista una rotación izquierda, de tal manera que un lado estará cerrado y el otro lado estará abierto. Un lado estará en dirección anterior y otro lado en dirección posterior. Todos los vídeos que van apareciendo en las imágenes se cargarán posteriormente en la web, cuando se cargue el PowerPoint en su completo. Pasamos a patología, la parte importante de esta webinar. Por un lado, cuando duelen las costillas tenemos que pensar si el problema es puramente muscular. Es lo más fácil de pensar y muchos de nuestros pacientes nos llegan porque piensan que el problema que tienen de dolor costal es muscular y que como profesionales que nos dedicamos a la terapia física, si trabajamos sobre esos músculos, liberaremos la molestia que tienen. Y nos equivocan. En muchas ocasiones el problema es muscular. Por un lado puede ser musculatura propia que se inserta en las costillas, por ejemplo, el pectoral. Pectoral mayor y pectoral menor se insertan en las costillas y van a insertarse o bien a nivel de miembro superior o bien a nivel de la coracoides, según de qué pectoral hablemos. Presentan puntos gatillo que si los presionamos despiertan un dolor irradiado. Efectivamente, en ese caso habría que trabajar los músculos. Otros ejemplos pueden ser el serrato mayor, que lateralmente por sus inserciones en la parte lateral de las costillas pueden dar un dolor referido en toda la región lateral costal. Y otro de los típicos dolores costales se producen por espasmo de músculos intercostales. Por ejemplo, típico, esta época que tenemos en el hemisferio norte es época de invierno. Ahora aparecen resfriados comunes, gripes, neumonías, de la tos repetitiva, el estornudo, etcétera, lo que hace es que se contrae la musculatura intercostal de tal manera que se quedan los músculos espasmados y esa musculatura espasmada va a hacer que se produzca un dolor a nivel costal que habrá que trabajarlo cuando pase el proceso inflamatorio o infeccioso, depende del momento. Una patología que a mí especialmente me gusta mucho es la patología de la costilla que se engancha. Esto es típico de aparecer en personas que mantienen una postura fija. Por ejemplo, lo podemos encontrar por espasmo de musculatura de cuadrado lumbar porque el cuadrado lumbar se inserta en la última costilla, en la duodécima, de tal manera que si tengo muy próximo la cresta ilíaca con la última costilla, voy a provocar que este lateral
del cuadrado lumbar se espasme y que cuando yo quiera que se estire no pueda estirarlo. En esta ocasión sería una posición mantenida. Otro ejemplo sería el dolor típico del recto del abdomen. El recto del abdomen puede estar mantenido en una posición fija en acortamiento, pero lo típico, y más en esta época después del periodo navideño, es que uno quiera recuperarse realizando ejercicios abdominales. Entonces, los ejercicios repetitivos forzados, por ejemplo, de abdomen, el crunch típico de acercamiento del esternón al pubis, hace que el músculo se espasme. Si se espasma, y tengo esta patología, lo que va a producir es que donde se inserta a nivel de las costillas, desde la séptima costilla en adelante, hace que el espasmo enganche las costillas y en ese caso la costilla se queda agarrotada. Por más que el individuo quiera estirar esa zona, se ha quedado el espacio, digamos, corto y no puede llegar a abrir ese espacio intercostal y en este caso sería entre las costillas y pelvis, o bien pubis, si hablamos de recto anterior del abdomen, o bien, por otro lado, con respecto a cresta ilíaca. Por lo tanto, tendríamos que ver primero cuál es el músculo que ha provocado la disfunción y segundo el tratamiento. Si es puramente muscular, habrá que hacer un trabajo muscular. Primero, conocer la inervación del músculo y segundo, trabajar el músculo en stretching, con músculo energía, con técnicas de autoelongación, enseñar al paciente y evitar posturas fijas mantenidas que produzcan patología a este nivel. Por otro lado, tenemos posibles neuralgias intercostales. La neuralgia intercostal es una compresión del nervio entre dos costillas. Está producido por un cierre del espacio intercostal. Ese cierre hace que se produzca una descarga eléctrica a lo largo del recorrido de la costilla, similar a la compresión del nervio ciático que da dolor hacia la pierna, sería lo mismo pero entre costillas. Esa compresión del nervio intercostal hace producir un dolor de tipo paroxístico, es decir, bloquea la respiración y da un dolor fijo y mantenido. Esta neuralgia habría que trabajarla. Primero, hay que conocer si la neuralgia aparece por una compresión total del nervio o de un segmento. ¿Cómo lo diagnosticaremos? Localizamos a través de los puntos de Valeix, anterior, medial y posterior, la salida del nervio y vemos cuál de esos puntos da una descarga eléctrica. Una vez que tenemos clara la zona, tendremos que empezar a trabajar. Por ejemplo, si es la parte posterior, liberaremos la articulación costocorpórea y costotransversa, que pueden estar bloqueadas. Y a partir de ahí trabajaríamos la musculatura en stretching y ejercicios de apertura intercostal. Si fuera la zona lateral, induciríamos principalmente a abrir a nivel intercostal, trabajaríamos puntos trigger, stretching a nivel lateral, de cúbito lateral, o en sedestación con apertura del miembro superior. Y si es la parte anterior, habría que revisar cómo están las articulaciones anteriores, condrocostal y esternocondral. En ese caso habría que liberar articulaciones y después trabajar musculatura que pueda estar induciendo al cierre de ese espacio intercostal. Hay que tener en cuenta el origen de la neuralgia intercostal, porque también se ha podido producir, por ejemplo, por un callo óseo después de una consolidación de una fractura. Hay que ver realmente el motivo original del problema. Otro tipo de patología también bastante frecuente va a ser la patología que presentan las embarazadas. Las embarazadas a partir del 6º mes de embarazo, debido a la falta de vitaminas del grupo B y del grupo D, asociado al aumento de relaxina debido al embarazo, desarrollan este síndrome de Lacombe. A nivel de la parrilla costal, que es lo que a nosotros ahora nos influye, aparece un dolor desde el 6º mes, puede aparecer hasta el 9º, claro, hasta el final del embarazo, desde el 6º mes en adelante, un dolor a nivel anterolateral de la parrilla costal. Esto está producido por el peso del bebé. El bebé va creciendo, va aumentando y va poniendo en tensión la musculatura abdominal, de tal manera que como los abdominales se insertan en parrilla costal, tanto recto abdominal, oblicuo mayor, el oblicuo menor, el transverso del abdomen, si se ponen en tensión continua por el peso del bebé, lo que hacen es que arrastran el tórax hacia anterior y pueden producir dolor en la cara anterior del tórax, dando dolores referidos.
En primer lugar, a las embarazadas hay que ver realmente cuál es el problema. Si el problema está en el peso del bebé, seguramente que no será el peso, sino la postura que tiene la embarazada. Habrá que recuperar esa postura, esa línea de gravedad que presenta. En caso de que ya presente disfunción, habrá que liberar esas disfunciones posteriores costo-vertebrales o costo-transversas. Como ya estamos en el 6º mes de embarazo, se podrá manipular sin ningún problema. Habrá que ver si además asocia otro tipo de patologías frecuentes, como por ejemplo el ilíaco posterior, por el tema de normalización de pelvis, y recuperar la postura. Trabajar en báscula pélvica, habrá que trabajar normalizando el eje de gravedad para que no tengan una hiperlordosis excesiva y a partir de ahí mantener una movilidad armónica de la columna. Solamente así haremos más llevadero el embarazo hasta que llegue a término. A continuación vamos a hablar de contusiones. Y las contusiones, cómo no, ¿dónde aparecen? Principalmente es a través del deporte. ¿Quién no ha visto caídas espectaculares? Por ejemplo, en el motociclismo. Tenemos aquí una imagen de Valentino Rossi en una de sus múltiples caídas, igual que otros tantos corredores de MotoGP, en las que, bueno, pues en este caso fue una contusión, pero en otros casos acaban con fisuras o fracturas costales debido a la caída tan brusca sobre el asfalto. Otras caídas, como por ejemplo en el fútbol. En el fútbol hay choques muy rápidos de impacto de un jugador con otro, que pueden acabar con caída en la que el deportista golpea contra el suelo sin apoyo de brazos y cae todo el peso de su cuerpo contra el tórax, de tal manera que en la imagen estamos viendo por un lado un golpe lateral con una contusión lateral importante a nivel costal y otra imagen con una contusión anterior. Estas contusiones pueden acabar en esguince, fisura o fractura. Si aumenta. Por ejemplo, en esta otra imagen vemos, bueno, es una imagen del Mundial de España en el que estamos viendo cómo a Xabi Alonso le dan una patada espectacular, un jugador de Holanda, a nivel del esternón. Afortunadamente no acabó con ningún tipo de fractura, pero fue la sospecha inicial, una posible fractura por el impacto tan importante recibido. En la otra imagen sí que acabó con fractura, un choque fortuito de dos jugadores del Real Madrid. Realmente uno cuando está muy pendiente del balón pierde la atención sobre las otras estructuras, el resto del juego, digamos. Entonces aquí de un rodillazo le rompieron a Pepe, en este caso, dos costillas, la 7ª y la 9ª costilla. Otros deportes son también de impacto, por ejemplo tenemos el rugby o el baloncesto, donde los golpes, caídas y codazos se suceden progresivamente. Habrá que realizar un diagnóstico por imagen. En primer lugar, vamos a pensar en una radiografía, pero si tenemos ocasión, lo ideal sería hacer un TAC. En TAC se ve mejor el hueso y podemos observar si presenta ese individuo fracturas o fisuras a nivel de la estructura. Igualmente, en caso de lesión de tejidos blandos, se podría hacer una resonancia magnética a nivel del tórax. Las radiografías nos dan mucha información a nivel del tórax. Las radiografías nos informan de la deformidad a nivel de la parrilla costal. Por ejemplo, en caso de escoliosis, que es lo que estamos viendo, tenemos una deformidad de la parrilla costal, un cierre con concavidad a un lado y una apertura con convexidad del lado contrario. Podemos ver también en las radiografías diferentes fracturas. Estamos viendo un corte horizontal donde se ve la fractura y un corte en dirección antero-posterior. Diagnóstico manual, la parte interesante para nosotros desde la osteopatía. En primer lugar, vamos a hacer un diagnóstico respiratorio. Vamos a observar cómo respira el paciente. Le colocamos de cúbito supino y ponemos las manos a nivel del tórax en dirección antero-superior y pedimos al paciente que respire ampliamente en inspiración y que expire profundamente, de tal manera que tenemos que observar que globalmente el tórax sube de manera simétrica. Y este movimiento en la parte antero-superior del tórax nos permite visualizar y sentir el movimiento en dirección antero-posterior.
Por otro lado, a nivel lateral, vamos a sentir esa movilidad lateral. Ponemos las manos lateralmente en parrilla costal, en costillas inferiores, estamos hablando entre la sexta y la décima costilla, y pedimos que respire. En este caso debemos sentir el movimiento en asa de cubo. Pedimos que coja aire y que suelte y vemos la simetría. Otra forma de diagnosticar disfunciones aisladas sería colocar al paciente de cúbito prono y sentir cómo se mueve esa costilla para saber si es problema de una sola costilla y no de un grupo. Pedimos que coja aire ampliamente y que durante la inspiración decíamos que la costilla por la cara anterior sube, pero por la cara inferior baja. Como estoy palpando la parte posterior, entonces debo sentir que en la inspiración baja y que en la expiración sube. De no ser así, encontraría patología. La forma de diagnosticar las fracturas costales es colocar de manera sencilla al paciente en sedestación y comprimir el tórax a nivel antero-posterior. En caso de dolor, podría ser sospecha de fractura. La forma de diagnosticar una posible fractura es deslizar una costilla. Lo podemos deslizar desde la parte anterior o deslizar desde la parte lateral. Por ejemplo, desde la parte lateral colocamos al paciente en sedestación. Elegimos la costilla de sospecha de fractura y la deslizamos, enganchándola con la yema de los dedos en dirección ascendente y empujando con primera comisura de la mano en sentido descendente. Si aparece dolor al subir y al bajar, sería positivo, por lo tanto, fractura. Si solo aparece dolor al subir o al bajar, sería un esguince costal. Siempre mejor confirmar con radiografía. El mismo test podemos hacer de cúbito supino, es decir, si traccionamos enganchándonos en esa costilla hacia nosotros, haremos que la costilla suba y ascienda, de tal manera que lo mismo podemos hacer en el descenso. Con la primera comisura de la mano empujamos la costilla desde el borde superior y observamos si aparece dolor. Si aparece dolor al subir y bajar, fractura. Si aparece dolor solamente al subir o solamente al bajar, será sospecha de esguince costal. Lesiones asociadas a la biomecánica del raquis que nos podemos encontrar. He seleccionado dos. Por tiempo no nos dará tiempo a ver más disfunciones. Entonces he elegido las más importantes, subluxación posterior y subluxación anterior. Comenzamos con subluxación posterior. La subluxación posterior es el desplazamiento posterior global de una costilla con respecto a la otra. El mecanismo lesional será un impacto recibido en la parte anterior del tórax, de tal manera que ese impacto desplaza esa costilla en dirección posterior. En la palpación encontraremos un hueco a nivel anterior y algo que sobresale, que será la costilla, a nivel posterior. En el test de movilidad de Mitchell encontraremos que esa costilla no modifica su posición ni en flexión ni en extensión, es decir, siempre se queda en dirección posterior. A la extensión esa costilla no acepta ir hacia adelante, lo que me confirma que es una lesión costal. Por último, haremos un test de movilidad analítico de costo transverso y de costo corpórea para saber dónde está la disfunción. Una vez que sabemos que la disfunción es de costilla posterior, costilla primaria, hay que saber cuál de las dos posibilidades es. Para saber si es costo transversa, localizamos con nuestro pulgar la apófisis transversa y nos vamos lateralmente al tubérculo posterior, de tal manera que con ese contacto y con una rotación contralateral haremos un empuje en dirección anterior para observar si acepta ese deslizamiento de la articulación costo-transversa. Igualmente vamos a testar la articulación costo-corpórea haciendo una rotación homolateral y un deslizamiento de esa costilla. Si acepta ambos movimientos está libre. Si uno de los dos está fijado, quiere decir que está fijado en disfunción de la articulación costo-corpórea o costo-transversa. Y esa será la que tenemos que manipular. Tenemos diferentes tipos de técnicas. En primer lugar, podemos hacer técnicas de stretching, como vemos en la imagen, técnica de stretching costo-transversa, articulatoria, porque también en función de la edad podemos hacer técnicas de o no. Una persona con osteoporosis o de edad avanzada no le podemos realizar un TUS, pero sí le podemos hacer técnicas de stretching que le van a armonizar su parrilla costal. El resto de las personas con un bloqueo importante podemos hacerle técnicas de lift, por ejemplo, lift-off. Adaptando la lift-off normal, contactaremos
en el tubérculo posterior de la costilla para trabajar la articulación costo-transversa o en el ángulo posterior de la costilla, ya que si contactamos en el ángulo posterior de la costilla, lo que se hace es movilizar la cabeza de la costilla. Habrá que adaptar la rotación del tronco en este caso y contactar sobre el tubérculo posterior. El resto de la técnica, tanto en una pelvis como en otra, el principio es el mismo, es decir, un contacto selectivo sobre la zona manipular, abrazar al paciente a nivel anterior, hacer un deslizamiento antero-posterior y una compresión final para permitir esa posición normalizada de la costilla. Lo mismo se puede realizar con una técnica de dog technique adaptada para costo transversa, donde la técnica será igual que la normal, como una ERS con parámetro mayor en rotación, pues sería lo mismo, lo único que el contacto, en lugar de ser a nivel de la carilla articular y la transversa, sería más lateral en el tubérculo posterior. Y la técnica se ejecutaría igual, es decir, un body drop en dirección al hombro contralateral al final de la expiración. Hablamos de costillas, es importante que los TRUS se realicen al final de la expiración. La costocorpórea es algo más especial. La técnica de DOG consiste en colocar al paciente lo que se llama decúbito supino oblicuo, es decir, ni supino ni lateral. Es desde supino le he girado hacia atrás o desde supino le he girado hacia adelante o desde lateral le he girado hacia atrás. Contactaría en el ángulo posterior de la costilla y llevaría todo el peso del cuerpo sobre ese punto, de tal manera que al final de la expiración realizaría el TRUS sobre el ángulo posterior de la costilla para que nuevamente ese impacto llegue a la cabeza de la costilla y movilice la articulación costocorpórea. Son técnicas muy útiles, pero es importante saberlas realizar correctamente, dirigir y focalizar la tensión hacia el punto que necesitamos. Una de las disfunciones que vamos a hablar es la subluxación anterior de la costilla. Esta subluxación anterior se va a producir mediante un desplazamiento anterior global de la costilla, por ejemplo, mediante un impacto posterior, un puñetazo desde atrás, un golpe, pero algo más sencillo, darse con un golpe con la mesa, con cualquier armario, un impacto posterior seco hace que se desplace esa costilla hacia adelante. A la palpación que encontramos un hueco posterior y por delante una zona que sobresale. El test de movilidad será un test de Mitchell en dirección anterior, de tal manera que colocamos ambas manos en parrilla costal y pedimos al paciente que realice flexión de tronco y extensión de tronco. En ese movimiento de flexo-extensión de tronco tenemos que sentir el movimiento de la costilla. Lo normal es que en flexión se hunda y que en extensión salga. Si está bloqueada anterior, durante la flexión no aceptará el desplazamiento posterior, indicando por lo tanto una subluxación anterior de la costilla. En este caso se haría una técnica de TRUS para esa costilla. Porque hay otras técnicas, hay técnicas también de stretching a nivel condral, habría que hacer también técnicas de músculo-energía, pero si hablamos de técnicas de impulso, técnicas de TRUS, en una persona que no tiene ninguna contraindicación para realizarlo, contactaríamos directamente sobre el tórax, sobre la unión de cartílago-costilla, y en ese punto colocaríamos el pisiforme de manera reforzada sobre la zona que está más anterior. Es importante que si realizamos este tipo de técnica tengamos en cuenta que no se puede hacer con una fuerza excesiva, podemos provocar una lesión grave, incluso la fractura. Primero hay que testar la flexibilidad del tórax antes de realizar ningún tipo de técnica. Comprobar que no tiene riesgo de fractura tipo osteoporosis o lesión de huesos de cristal, algo de este tipo que lo contraindique. Y en caso de realizarlo haremos un test premanipulativo tipo springing test para conocer esa elasticidad costal. Una vez que tenemos claro que la podemos realizar, realizaremos el TRUS al final de la expiración en dirección posterior. La disfunción condroesternal sería la segunda de las disfunciones de parrilla costal anterior. Esta disfunción se produce por un golpe seco, pero a nivel del cartílago costal. Ya no hablamos de un golpe de la parrilla costal de atrás que me ha desplazado la costilla hacia adelante, sino que ahora la costilla se ha quedado delante
con respecto al cartílago que se ha hundido, por ejemplo, en un golpe de karate. Un golpe de karate seco a nivel del cartílago costal puede hacer que hunda el cartílago costal en relación de la costilla. Esto me va a producir que la costilla quede delante con respecto al cartílago. A la palpación lo notaremos, por tanto, más hundido ese cartílago. El test de Mitchell sería positivo igualmente, la costilla queda bloqueada anterior. Y el tipo de técnica es especialmente difícil porque tenemos que hacer que el cartílago salga. ¿Cómo hago para sacar un cartílago si no me puedo enganchar? Pues bien, contactaríamos sobre el esternón globalmente con un contacto tipo peine que arrastre el esternón dejando libre el cartílago costal maxilar y contactaríamos con pisiforme y borde cubital de la mano a lo largo de la costilla, de tal manera que dejemos el hueco libre para que el cartílago pueda salir, siempre al final de la expiración y evaluando previamente la elasticidad de la parrilla costal. Por último, quería terminar con algunos artículos de evidencia científica que han salido recientemente. De hecho, el primero de los artículos que voy a hablar es un artículo que ha salido en Elsevier en enero de 2018. Es decir, en este artículo encontramos que después de evaluar más de 7.500 pacientes que fueron tratados con técnicas manipulativas, más del 50% de esos pacientes se les trató con técnicas de TRUS a nivel torácico. Es decir, más de la mitad de los pacientes se les aplicó técnicas a nivel del tórax manipulativo, lo que quiere decir que son técnicas muy extendidas y que evidentemente requieren mucha habilidad, pero que tienen mucho éxito, ya que la media de estos pacientes con patología a nivel de tórax, en 3 sesiones, algo más de 3 sesiones, 3,3, acabó con su recuperación. Es decir, un resultado muy positivo. Otros estudios de investigación, por ejemplo, en el 2014 salieron publicados con respecto a la relación de manipulación del tórax y su repercusión a nivel lumbar. La aplicación de técnicas de movilización torácica entre T5 y T12 tuvieron una repercusión directa a nivel lumbar, de tal manera que los pacientes se recuperaron a nivel funcional, a nivel mental y a nivel de amplitud de movimiento. Así que manipulando el tórax se mejoran las lumbares, quedó también mostrado. Tenemos otro estudio de investigación similar, pero en lugar de mejorar el tórax, mejoró el hombro. La aplicación de terapia manual a nivel del tórax hizo que se redujera el dolor y que se mejorara la movilidad en pacientes con patología de hombro. La recuperación fue inmediata y llegó hasta 52 días. Se hicieron estudios entre medias en los que se fueron recuperando y acabaron al final con una recuperación de hasta máximo, que es lo que se estudió, 52 días, lo que quiere decir que el resultado fue muy positivo. Ya tenemos una manipulación de tórax muy extendida, con recuperación rápida, 3,3 sesiones de media, trabajo de tórax que repercute en las lumbares y los pacientes mejoran, y trabajo de tórax que repercute en hombro y los pacientes mejoran, lo que quiere decir que el tórax es muy importante. Otro estudio del año 2010, también importantísimo porque demostró a través de biomarcadores fisiológicos, que a través de la saliva se podía medir el nivel de estrés del paciente. ¿Cómo? Se toma una muestra pre y post de la saliva, testando la alfa-amilasa salival. Bien, se le realiza al paciente una técnica a nivel de las costillas, una técnica por grupos musculares, por grupos costales, 3 niveles. Uno entre las 4 primeras costillas, de la primera a la cuarta costilla, otro grupo de la cuarta a la octava y otro grupo de la octava a la 12ª costilla. En cada grupo se aplica una técnica a nivel de la articulación costotransversa para demostrar la relación de la manipulación costotransversa con el sistema nervioso simpático. Y se observó que al normalizar esa articulación costotransversa disminuía de manera inmediata la alfa-amilasa salival.
un resultado bastante interesante con respecto a los resultados de las técnicas costales. Otro de los estudios, ya para terminar, del año 2016, es un estudio que se realizó mediante una exploración diagnóstica osteopática, en el que se realizaron técnicas osteopáticas a nivel intercostal, pero la repercusión fue muy importante. ¿Por qué? Porque estas técnicas de manipulación torácica se realizaron después de haber hecho un bloqueo de nervios intercostales. ¿Cómo? Pues guiados por ultrasonido. Así que también tenemos que evolucionar a nivel de la osteopatía con respecto a la tecnología, ya que si hacemos un estudio guiado por ultrasonido, encontramos ese nervio intercostal lesionado, podemos bloquearlo y después, cuando ya no tiene dolor el paciente, manipularlo y el resultado es positivo, quiere decir que tenemos que evolucionar con la tecnología y que quizá parte de nuestro camino pueda evolucionar por este camino. Así que bueno, pues quedo a disposición de las preguntas que me hayan ido ir realizando para que me den pues su punto de vista, sus feedback, sus dudas de estas patologías costales o de otras que no he podido incluir en la webinar y que estaré encantada de contestar. Ahora mismo no me comentan que no hay ninguna pregunta, si hay alguna que surja, que es el momento, tenemos unos minutos. Esguince de costilla. El esguince de costilla se puede diagnosticar primero, como he comentado, viendo la movilidad de la costilla. ¿Qué hace un ligamento? Un ligamento limita el movimiento entre dos estructuras. Tenemos ligamentos que van a frenar el movimiento excesivo de la costilla, pero el ligamento va en una dirección concreta, no va en todas las direcciones. Es decir, ¿qué voy a hacer? Poner en tensión ese ligamento. Para poner en tensión el ligamento, movilizo la costilla. Si es a nivel anterior, como he mostrado antes, de cúbito supino, movilizo la costilla. En lugar de agarrar la costilla de esta manera, primero produzco un deslizamiento en dirección superior y después en dirección inferior. Si es ligamentario, si es un esguince, solo aparece dolor en el punto de tensión, de puesta en tensión de ese ligamento, solo hacia arriba o solo hacia abajo. Y si es a nivel lateral, igual, solo aparecerá dolor a nivel ascendente o a nivel descendente. Y así sabré que es un esguince costal, también por supuesto por el mecanismo lesional y por el tipo de dolor que aparece a nivel de la parrilla costal. El tema del herpes zóster, tal y como me preguntan, es un tema complicado. El paciente cuando nos llega viene con un dolor muy importante a nivel del tórax y seguramente ni él sepa que tiene herpes zóster. Va a ser después cuando aparezca esa zona de dermalgia alrededor del dermatoma con vesículas que me indican dónde está ese herpes, que me digan que efectivamente ha sido un herpes zóster lo que ha tenido. Pero inicialmente cuando viene con dolor, un dolor muy agudo, es un dolor casi irritante, que difícilmente nosotros vamos a poder calmar, ya que no es un campo nuestro. No podemos tratar, tenemos que esperar a que pase el herpes. Y animar a que no frote esa zona porque se la va a irritar. El bloqueo nervioso cuando hay un fallo óseo costal. Un callo óseo, sí. El caso del callo óseo es complicado. Cuando tenemos una fractura, hay una costilla que se ha seccionado, puede ser con desplazamiento o sin desplazamiento. Pongamos el caso más fácil. Se ha roto la costilla, pero ha sido una fractura limpia. Aún así, se produce un callo óseo. Un callo óseo es una zona endurecida de hueso alrededor. ¿Qué ocurre? Que por arriba y por abajo aparece un saliente. La parte inferior decíamos que es donde están los nervios intercostales. Y efectivamente, esa puesta en tensión puede producir neuralgia intercostal. Mi consejo es primero intentar la terapia manual. Si la terapia manual no funciona, buscamos otras vías, incluso la infiltración. O más grave todavía, si fuera insoportable, pensaríamos en una cirugía. Pero lo mejor es pensar y confiar en la terapia manual.
Es decir, qué tipo de técnicas puedo hacer a ese nivel. Puedo trabajar la costal con stretching intercostal, de cúbito lateral, trabajo de respiratorio. Puedo trabajar a nivel postural. Puedo trabajar también a nivel de disminución de sensibilidad, si trabajo desde el sistema nervioso simpático, desde la normalización de esas vértebras. Primero me aseguro que el sistema musculoesquelético está libre y una vez que lo tengo asegurado, a partir de ahí vería otras posibilidades si no ha funcionado. En caso de subluxación costal producida por embarazo por reflujo, las técnicas más ocupadas serían en caso de embarazo. En caso de subluxación costal producida por embarazo. Claro, la subluxación costal hay que ver en qué campo se produce. En este caso me comentan que una de las compañeras pregunta por subluxación costal asociada a embarazo. Primero, la embarazada debe haber superado las 12 semanas de embarazo. Si no ha superado 12 semanas de embarazo, simplemente por prevención es mejor no manipular ningún tipo de TRUS. Está claro que por manipular una costilla no vamos a producir un aborto, pero ante la duda es mejor no hacer técnicas de TRUS en las primeras 12 semanas. Superadas las 12 semanas, ¿qué hacemos? Primero, se evalúa la parrilla costal, no ocurre nada. Si tampoco por hacer un diagnóstico no le va a pasar nada a la embarazada. Tenemos que evaluar qué es lo que le ha pasado. Puede ser por una articulación costocorpórea o una costotransversa bloqueada. No sabemos por qué se produce el dolor. Lo que está claro es que la tos en embarazadas y no embarazadas bloquea los espacios intercostales. Estamos hablando de tos repetitiva, que va a producir también una posición de protección, de flexión, porque duele y uno se protege, también eso aumenta el acortamiento de las estructuras y se podría trabajar perfectamente, o sea, no por estar embarazada no se puede trabajar. Nosotros lo único que recomendamos a nivel de osteopatía es que en las primeras 12 semanas de embarazo se sea prudente, pero se puede trabajar perfectamente a nivel de parrilla costal, siempre teniendo las prudencias que hemos comentado anteriormente, como son tema de elasticidad costal. Es una embarazada, va a tener mucha elasticidad, tampoco hay que forzar en exceso. Yo lo que hago en embarazadas, que también tengo la suerte de trabajar con bastantes, es trabajar elasticidad y amplitud costal, pero asociado al segmento donde aparece el problema. Hay que ver si es un nivel intercostal cerrado, aunque sea muy elástica en el resto de la parrilla costal, puede tener un nivel cerrado que sea justo el que le produce dolor. Podemos trabajar también poniendo un kinesiotape para trabajar manteniendo, digamos, alargando nuestra sesión después de haber trabajado. Así que el orden en embarazadas y no embarazadas sería, primero, disfunciones costales. Bueno, primero, disfunciones vertebrales, que ya directamente me iba a costillas. Disfunciones vertebrales. Si tengo una lesión de columna vertebral, en flexión, extensión, rotación, lateroflexión, lo primero, columna vertebral. Está libre de columna vertebral, me voy a las costillas, articulación costocorpórea o costotransversa. A continuación, me voy a los músculos espasmados que pueden bloquear. Y además haría una normalización, no solo de la subluxación posible, anterior o posterior, sino también de la lesión respiratoria. No olvidemos que la respiración es fundamental. Puedo tener una lesión aislada de una costilla en inspiración o en expiración, o un bloqueo global. Se ha podido producir por tos, por susto, por malas posturas, pero hay que trabajarlo. Igualmente se trabaja en embarazadas que no embarazadas. Hay que tener prudencia por el abdomen, como siempre. ¿Qué trabajo se puede realizar en una costilla número 12 enganchada con mucho dolor? La costilla número 12, efectivamente, cuando está enganchada, produce mucho dolor. Esa 12ª costilla lleva insertado en el borde inferior, posterior inferior, el cuadrado lumbar. En ese caso, primero, sabemos el origen de la costilla que se engancha, es espasmo del cuadrado lumbar. Hay que trabajar el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar, antes de trabajarlo, hay que ir, digamos, para atrás. Es decir, primero, se debería trabajar charnela toracolumbar, D12, L1. ¿Qué más llega a la charnela toracolumbar? El músculo psoas. Hay que trabajar el psoas. ¿Por qué? Porque tanto psoas como cuadrado lumbar van a unirse con las arcadas, es como la continuidad de las arcadas del psoas. Es decir, charnela toracolumbar
verifico cómo está el diafragma, los pilares del diafragma, cada vez voy más externo, psoas, y a continuación me voy a cuadrado lumbar. Y cada músculo tengo que tratarlo. Charlie lumbar no tengo por qué hacer técnicas de TUS, las puedo usar o no. Tengo técnicas de stretching, articulatorias, músculo energía, que me van a normalizar ese segmento. Trabajo el diafragma. Para trabajar diafragma he tenido que normalizar T3, T4, nervio frénico, y ver los pilares del diafragma, ver cómo está L2, L3. Hago técnicas de inhibición de centro frénico, expansión costal. A continuación el psoas. Para trabajar psoas, verifico todos los niveles de inserción del psoas. La toracolumbar, por supuesto, pero también L1, L2, L3 y L4. Y verifico cómo está la inserción distal, trocánter menor. Una vez que he visualizado cómo están origen e inserción, me voy a punto negativo del psoas. Puedo trabajarlo mediante técnica de Jones, técnica de stretching, músculo energía y a continuación cuadrado lumbar. Así que no me voy directamente a cuadrado lumbar. Cuando haya llegado a cuadrado lumbar, después de todo eso, seguramente que ya haya bajado la intensidad del dolor lumbar. El cuadrado lumbar presenta puntos trigger y esos puntos trigger tengo que trabajarlos. Pero es muy importante que, bueno, puedo utilizar técnica de Jones, técnica con strike frío, pero es muy importante que trabaje en stretching. El cuadrado lumbar es como un enrejado. El cuadrado lumbar, si estas son la 12ª costilla y esto es la cresta ilíaca, tiene fibras que efectivamente van en sentido vertical, pero hay fibras del cuadrado lumbar que van hacia las vértebras lumbares, de la última costilla a las vértebras lumbares y de la cresta ilíaca a las vértebras lumbares. Lo que me hace que cuando yo trabaje el cuadrado lumbar tenga que trabajarlo lateralmente, lateralidad pura, pero también oblicuo hacia posterior y oblicuo hacia anterior, con palanca de miembro superior y miembro inferior, de manera oblicua. Y tendré que trabajar ese stretching. Aumento todavía más el efecto del stretching si pongo algo debajo de la región lumbar lateral, es decir, un cojín, o hago que la camilla se baje en dirección del cabecero y en dirección de los pies. Y el paciente estaría tumbado lateralmente para abrir al máximo el brazo y estirar al máximo la pierna. Progresivamente iría tratándolo y tengo que tener resultado. Esa costilla se ha enganchado por espasmo de la musculatura. Por lo tanto, si disminuye el umbral de tensión de esa musculatura, el dolor disminuirá y luego recuperación de la postura. Si esa paciente ha llegado a ese punto es por malas posturas o por espasmo de movimientos repetitivos, por ejemplo, laborales, en una dirección concreta y hay que corregirlo. Habrá que ver cómo es su día a día delante del ordenador, las tareas de casa, en el trabajo y analizarlo. Eso, a nivel de la recuperación hay que tenerlo en cuenta. Una subluxación anterior Si ha pasado mucho tiempo en una subluxación condroesternal, es posible que ya no sea reducible. ¿Por qué? Porque se ha producido una fijación ligamentaria. Estamos refiriéndonos a una persona que presenta, por ejemplo, una zona sobresaliente, o sea, que sale hacia afuera de la costilla con respecto al esternón o del cartílago con respecto a la costilla. Normalmente sería la costilla. Entonces, si ha pasado mucho tiempo, podemos hacer técnicas para flexibilizar, para mejorar la movilidad, para disminuir el dolor, pero corregir ya la estructura anatómica cuando ya se ha fijado y se ha creado rígida, no podemos, porque la estructura ya está deformada, digamos, está fijada y solidificada por ligamentos, ya no lo vamos a poder corregir. Es mejor siempre las lesiones trabajarlas de manera aguda, de manera crónica, se habrá quedado fijada como subluxada. Lo que sí podemos trabajar, que es lo que hacemos nosotros, es no moldeamos la estética, lo que hacemos es normalizar función. Mejoramos la elasticidad, disminuimos el dolor y aumentamos movilidad a ese segmento. Entonces, pues, a nivel respiratorio no debe aparecer ningún dolor. ¿Estaría contraindicado manipular a una embarazada en la semana 35? La pregunta de manipular a una embarazada en la semana 35 en la región costal no debería estar contraindicado, si no tiene otro tipo de problema. En realidad no sé a qué altura estamos hablando de la región costal, pero las costillas las podemos manipular en embarazadas. Si existe una explicación de la manipulación costrotransversa con el sistema simpático. Efectivamente,
tenemos un sistema nervioso ortosimpático, que es la cadena laterovertebral ortosimpática, en la que encontramos cada uno de los ganglios situados justo en la parte lateral y posterior del cuerpo vertebral, junto con la cabeza de la costilla. Ahí justo está ubicado el ganglio ortosimpático. Si manipulamos la articulación costo-transversa, que será la costilla, con la apófisis transversa de la vértebra, va a tener repercusión a nivel de todo el tórax y también a nivel posterior. Esa repercusión a nivel posterior, aunque no estoy manipulando la costocorpórea, puede hacer que normalizando la costotransversa mejore la función global de la costilla, y como global también está la cabeza costal, que es donde se ubica ese ganglio ortosimpático, de tal manera que si muevo una articulación bloqueada, que puede ser en este caso, como indican, la costotransversa, igual que si manipulara la costocorpórea, voy a tener una repercusión con el sistema nervioso ortosimpático, tal y como está demostrado en el artículo que puse anteriormente, este artículo en el que encontrábamos que el sistema nervioso simpático se normaliza y mejora si trabajamos la articulación costo-transversa. Es una demostración directa a través de biomarcadores con un artículo científico que dice que efectivamente si trabajo la articulación costal mejora el sistema nervioso simpático. Así que incluso normaliza el estado de estrés, ¿eh? Así que muy productivo trabajarlo. ¿Cuánto tiempo se puede esperar para manipular una el traumatismo interpreto que no ha tenido fractura. Me indican un traumatismo en un judoka a nivel anterior. Entonces, primero hay que saber si el golpe de judo fue a nivel de esternón, a nivel de cartílago o a nivel de costilla. Y si el resultado fue fractura, esguince, fisura. En caso de fractura hay que esperar consolidación 3 semanas. En caso de esguince hay que esperar 10 días a que ese ligamento otra vez recupere la elasticidad. Y en ese caso, a partir de ahí se podría empezar a trabajar. Esos son los plazos. Sí, la torsión costal aparecería tras una disfunción somática de la vértebra. En una disfunción somática de la vértebra tenemos una vértebra que está en extensión, en flexión, en rotación, lateroflexión. ¿Qué ocurre? Que si la vértebra se mueve, las costillas van unidas a la vértebra, de tal manera que si la disfunción somática es de la vértebra, la costilla está acompañando esa disfunción. En principio, por sí misma es una adaptación, o sea, la costilla está adaptada a la vértebra. De hecho, si manipulo la vértebra, la costilla se normaliza. Pero es posible que si asocio otras disfunciones, esa sea una disfunción más asociada y que la suma de patologías hagan que se produzca la neuralgia intercostal. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero, asegurarnos que es lesión primaria de vértebra. De ser así, manipulo la vértebra. Porque si manipulo la vértebra, la costilla se corrige y la neuralgia desaparecería. Si después de manipular la vértebra no ha mejorado la costilla, quiere decir que el problema no estaba en la vértebra, el problema estará en la zona intercostal. Habrá que ver si es una costilla y otra, pues por cierre del espacio intercostal, por rotación de una con otra, habrá que ver si es la musculatura intercostal o el problema es respiratorio. Pero en principio hay que asegurarse realmente si es el problema, porque si tenemos esa suerte, que es producido por un problema vertebral, la solución es rápida. Me preguntan si las disfunciones del grupo costal se pueden tratar con técnicas de TROS o solo con técnicas funcionales. Se pueden emplear todo tipo de técnicas. De hecho, tal y como comentaba, tenemos técnicas de stretching, musculoenergía, técnicas articulatorias que realizamos tanto para la parte anterior del tórax como para la parte posterior del tórax. Y además tenemos técnicas de TROS.
que no se pueden realizar en todos los pacientes, ni todas las técnicas en todos los pacientes, ni en todas las posiciones. Quizá con un paciente pueda trabajar en sedestación, pero en supino no, o de cúbito lateral, pero en prono no, dependiendo de las patologías que presente el paciente. Así que por poder utilizar, se puede utilizar todo tipo de técnicas. Lo que restringe el uso de unas técnicas u otras son las patologías que presenta el paciente coadyuvantes. El síndrome de Tietz, que es por lo que me preguntan, el síndrome de Tietz es una osteocondritis. Es difícil de diagnosticar este síndrome. Aparece en personas entre 20 y 40 años principalmente, es persona de edad media. Puede aparecer sin más, sin motivo aparente, aunque frecuentemente tiene causas asociadas como puede ser malas posturas, un impacto sobre el tórax, es una inflamación del cartílago al fin y al cabo, y puede ser también producido por problemas respiratorios, por tos repetitiva. Entonces, el tratamiento es complicado. Habitualmente es la zona anterior, claro, es cartílago costal, es una zona muy sensible a la palpación, con lo cual hacer técnicas ahí pues dificulta bastante. Tendré que trabajar la musculatura anterior abdominal, porque hay músculos que suben hacia cartílagos costales, tendré que trabajar toda la parrilla costal anterior, músculos pectorales, también todos los músculos intercostales en apertura, y a partir de ahí, una vez trabajada la parte muscular, tendré que poner en reposo la parte anterior del tórax, es decir, no voy a permitir que el paciente realice ejercicios de flexión de tronco que induciría a espasmo de esa musculatura. Voy a poner un kinesiotape que alargue el tiempo de la sesión, es decir, que haga que ese trabajo que yo he hecho a nivel de muscular se mantenga, y haré técnicas de stretching a nivel anterior, porque es posible que ahí tenga una inflamación, que si yo movilizo de manera articulatoria se produzca un bombeo, que ese bombeo elimine el edema. La técnica típica de la parrilla costal anterior es una técnica de stretching. Me voy al cartílago costal homolateral, donde está la disfunción, y tomaría un contacto sobre la costilla, costilla-cartílago, y hago desde atrás un movimiento de retropulsión de hombros del paciente que haga que esa zona se flexibilice y se movilice. De esa manera tendré éxito con un bombeo suave. Tenemos que pensar que en este síndrome de Tietz es un síndrome muy doloroso de la parrilla costal anterior. Me preguntan por un paciente que hace acrobacias y que hay uno de las personas que está conectada que lo está tratando. Parece ser que a este paciente, después de realizar alguna acrobacia, sí que le quedaron enganchadas las costillas a nivel del cartílago común, en la región intercondral. Entonces, la región intercondral, si aparece dolor y se le han quedado enganchadas las costillas, está diciéndome que el dolor aparece por un espasmo de la musculatura anterior. Puede aparecer en pacientes que son muy deportistas o en pacientes que han hecho una vez un ejercicio y debido al espasmo le aparece ese cierre del espacio entre apéndice sifoides y sínfisis del pubis. ¿Cómo hago que ese paciente otra vez se recupere? Alargando nuevamente ese músculo. Las costillas se han quedado enganchadas, y es que es así, la sensación que tienes es que se ha quedado enganchada y que algo se ha quedado corto y no puedo ponerme estirado. Primero, trabajo la musculatura, trabajo el resto anterior del abdomen. Funcionan muy bien las técnicas de TNM, de deslizamiento longitudinal de la musculatura en sentido ascendente, trabajando en diferentes planos. Trabaja muy bien las técnicas de puntos trigger para producir autoelongación, para producir elongación. Y luego la autoelongación, el stretching, también con un rodillo detrás en la zona de charnela toracolumbar y abriendo la región anterior, de tal manera que pueda hacer un movimiento de extensión de tórax que abra esa región anterior. Pero evidentemente hay que trabajar el músculo recto anterior del abdomen antes de que vaya más.
Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Agradezco enormemente la atención. Hemos llegado a tener 140 visitas, entonces pues muchas gracias por la espera que hemos tenido y bueno, por todas las preguntas que han realizado. Espero que haya sido del interés de todos y espero que nos podamos conocer personalmente. Gracias.